de que Dios ama a la infiel. De la misma manera que Oseas ama al infiel, Dios ama al infiel. Hay dos reacciones normales que vienen a la mente de todas las personas que estamos interactuando con la palabra. Y vamos a ver que ese es un balance que tenemos que vivir. Y obviamente nos vamos a ir al un lado o al otro. Entonces, en el un lado, mis queridos hermanos, lo que va a pasar es que un grupo de personas va a escuchar esta idea de adulterio espiritual. Y tú vas a decir, a ver, un ratito. Estás hablando muy fuerte, Jota. Estás hablando, o sea, yo entiendo que soy un pecador, yo entiendo que que un rato no hago las cosas perfectamente, pero adulterio espiritual suena tan pesado, suena tan fuerte. Es más, adulterio espiritual, o sea, yo con mi esposa, pensemos en un ejemplo, yo no le he sido infiel, yo estoy viviendo de una buena manera, etc. Entonces, tranquilo. No hables tan fuerte de esta idea de adulterio espiritual y ídolos. Y no, realmente yo sé, bueno, es más, quizás yo te doy ese chance de decir adulterio espiritual antes de que yo llegue a Cristo. Entonces, yo vivía en un adulterio espiritual y después llegué a Cristo y ahora ya vivo súper bien. Y tú puedes, es más, decir, en el amor de Dios, una vez que yo entendí ese amor de Dios, ahora yo sé que debo vivir de una manera distinta y estoy tratando de vivir de manera distinta y esos pecados grandototes ya no están ahí. Quiero que se den cuenta de dos partes de eso. Lo primero es esa idea de que ahora yo ya estoy bien. Y en cierta manera algunos cristianos pensamos que ahora estamos bien. Y en cierta manera, gloria a Dios, de que hemos cambiado, sí. Pero nos olvidamos de que cuando Oseas habla esto, está hablando a su pueblo. A personas que ya tenían un pacto con Dios. Yo creo que a veces nos olvidamos cuando queremos ser fieles de que aún así hay una parte de nuestro corazón que está constantemente buscando ídolos, que está constantemente buscando a otras cosas y a veces sin querer queriendo, como se dice, o a veces abiertamente corremos a esas cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Esta es una idea bíblica, la idea del amor a Dios y vivo de esa manera, pero debido a que estamos quitándole de su contexto, lo que termina pasando es que tenemos personas que a veces juzgamos mucho. O terminamos hablando de una manera que parece que tenemos una arrogancia espiritual, porque quizás ya no luchamos con esos pecados grandototes, etcétera, etcétera. A veces parecemos que los cristianos ya la tenemos toda perfecta. Y por eso soy cristiano. Ahora, el problema de eso, hermanos, es que cuando decimos eso, muchas veces nos olvidamos de la importancia del evangelio para nuestra vida todos los días. Y se vuelve solamente algo que, ese evangelio, qué chévere, qué lindo, yo necesito compartirle con mis amigos no creyentes. Aquí tenemos muchos profesores, con esos guambras malcriados, ellos necesitan el evangelio. Ese papá, ese necesita el evangelio. Pero yo ya no necesito el evangelio. Eso ya necesitaba antes, pero ahora ya no. ¿Okay? Ahora, al otro lado tenemos el otro lado de la balanza, cuando no vemos el amor de Dios claramente y lo que interactuamos. El otro lado de la balanza dice lo siguiente: son normalmente las personas más jóvenes que regresan a ver a la iglesia de su papá, a la iglesia de su abuelito, a la iglesia de esas personas y dicen, no, pues, o sea, yo no puedo vivir perfectamente. Yo soy una persona que tiene dificultades. Yo soy una persona que necesita, y cuando leo la Biblia y cuando escucho a Gomer, me doy cuenta de que, wow, sí, yo soy un relajo totalmente. ¿Y qué ves? Y soy en cierta manera una prostituta espiritual. Y estoy en gran problema. Pero el problema, mis hermanos, ahora de este lado, es que de la misma manera como aquí tiene un poco de verdad y también mentira, de este lado pasa exactamente lo mismo. Y personas empiezan a dar su identidad en la realidad de que somos un relajo. Y Dios te deja ahí. Y eso no vemos en la palabra de Dios. A veces nosotros nos gloriamos en este lado, en cambio de que yo entiendo, papá, mamá, de que yo no voy a ser perfecto y tú necesitas pensar más en eso, pero entonces si Dios me acepta como soy, voy a seguir viviendo como soy. Y tú ves esta tensión claramente en la comunidad evangélica el día de hoy, en los Estados Unidos, aquí en el mundo. Ves los lados que son súper, nosotros tenemos que vivir, cuidado vayas a parecer mundano, mucho cuidado, etc. Y en el otro lado los hermanos que están como que, no, pero si somos libres en Cristo, somos unos bacanes, Dios me acepta de todas maneras. Mira este ejemplo, es Gomer, es un terrible ejemplo, entonces puedo vivir así. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Y hago esa pregunta, hermanos, porque el día de hoy, una vez más, tenemos la oportunidad de ir a la palabra de Dios en Oseas capítulo 3 y ver que ese amor de Dios, pese a que el un lado dice algo verdadero y este lado también dice algo verdadero, necesitamos que los dos lados entren y esos dos lados sean lo que informa nuestra mente bíblicamente. Sí, es verdad, el amor de Dios es hermoso y podemos ser honestos con nuestro pecado y podemos darnos cuenta de que vamos a hacerle, a veces nuestro corazón se lanza y somos infieles a Dios y Dios todavía nos busca y nos busca y nos busca. Amén. Pero al otro lado, el amor de Dios también significa que ya que Él nos ha amado de esa manera, Él no nos va a dejar de la misma manera y Él requiere que empecemos a cambiar. Y no cambiar para ganarnos el cielo, sino cambiar porque es parte de ser amado de Dios. Y el día de hoy vamos a ir a un versículo que a mí me encantó estudiarlo por eso mismo, porque es el traer esos dos lados y decir, hijo mío, la fuente amada, camina en el medio. No te lances al un lado ni al otro. Ni te hagas de legalista, ni te hagas del que puedo hacer lo que me da la gana, sino date cuenta que mi amor realmente te transforma. Amén. Vamos a lanzarnos a eso, oremos por favor. Padre, una vez más te agradezco por tu palabra. Ayúdame a servirles a mis amados hermanos y hermanas. El día de hoy quítame del camino para que tu palabra sea lo que se vea claramente en esta tarde, Padre. Padre, ayúdanos a no distraernos quizás por cualquier cosa que esté pasando, Padre, pero ayúdanos a tener nuestros ojos y nuestra mente fijos en ti el día de hoy. Ayúdame a poder servir a mis hermanos, Padre, que yo me vuelva chiquitito para que la cruz de Cristo se vea gigantesca el día de hoy. Te agradezco y te pido por nuestro tiempo juntos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, un poco de contexto antes de empezar, porque nos vamos a meter a una porción preciosa. Escena 1. Oseas se casa con Gomer. Capítulo 1. Y dice, y tuvieron 3 hijos. Hijo número 1, sabemos que es de Oseas. Hijo 2 y 3, no estamos tan seguros todavía. Escena 2. Oseas sigue en su pecado. Vemos en el versículo 2, al principio, miren lo que dice. Gomer, que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. Es claramente que Gomer está aquí totalmente viviendo de la misma manera. Y vemos una vez más que Dios le sigue buscando, y le sigue buscando, y le sigue buscando. Y llegamos al capítulo 3, y yo esperaría ver que Gomer recapacitó. Y que Gomer al final va a llegar y decir, amado esposo, ¿cómo me amaste tanto pese a que te hice todas estas cosas malas? Pero no es lo que vamos a ver. Por favor, miren por favor el versículo 1, lo que dice. Y el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada, amada por otro y adúltera. Esta idea de amada por otro no tiene que ver con la idea de que otro varón le amaba a ella, sino la idea de que ella estaba teniendo relaciones sexuales con otra persona que no era su esposo. Y es por eso que después dice, y adúltera. Pero hay algo más, hay algo que pasa aquí, hay una novedad en esta historia que no la habíamos visto anteriormente. Por favor, miren el principio del versículo 2, donde dice, y la compré. Esa palabra la compré es muy importante porque el momento que vemos la compré, la audiencia original escuchaba esto y decía, ¡ah! Su estómago se ponía en un nudo. Les daba escalofríos y decían, no puede ser, porque el momento que ellos escuchan la compré, lo que ellos piensan en su mente automáticamente es, eso significa que ahora, de alguna manera, ella ahora es una esclava. Ella está esclavizada ahora. Eruditos dicen que parece ser que la provisión que le había dado su esposo se le acabó a Gomer y ella salió a las calles a ganar más dinero y en eso se mete con la persona equivocada y termina como una esclava concubina. Una esclava concubina significa que era una esclava meramente sexual. Además, otra perspectiva muy parecida, y no importa realmente la que tú quieras ver, pero la otra dice que quizás ella terminó siendo una prostituta del templo. Y ella está en lo peor de lo peor. Y esto es lo que hace el pecado, mis hermanos. El pecado te sigue metiendo y metiendo y metiendo más en un hueco. Y en este momento, esta imagen, cuando llegamos al capítulo 3, Gomer está en un lugar tan terrible. Nuestra imagen de Gomer vemos que está en el suelo, está tan deteriorada. Pero en esa imagen, el amor de Dios persevera. Punto número 1. Hermanos, normalmente cuando tratamos de ayudar a alguien y esa persona no recibe tu ayuda, ¿tú qué haces?
allá tú. ¿Qué pasa si tú le tratas de ayudar a alguien, te dice que no quiere y después te enteras que le ha ido súper mal por lo que tú le dijiste que no debía hacer? Yo te dije. Pero miren, hermanos, lo que dice aquí. Y el Señor me dijo, versículo 1, ve otra vez. Ve otra vez. El énfasis es en la bondad de Dios en esta acción, de este amor que no se va a rendir, que va a perseverar. Y honestamente las palabras de aquí están buscando topar tus emociones, están buscando topar mis emociones. Imagínate, este esposo va y esta esposa le sigue lastimando y le sigue lastimando y se sigue negando y le sigue haciendo todo tipo de cosas. Él es el hazmerreír de la ciudad en cierta manera, podríamos decir, por lo que está pasando. Y Dios le dice, anda donde ella de vuelta. No sé para ustedes, pero cuando alguien me lastima y alguien me dice, vuelve a pedirle perdón a alguien, déjame orar. Pero vemos que aquí abiertamente Dios le está diciendo, ¿cuál es la reacción que tú tienes que tener, esposo? Anda y gánala de vuelta. Gánala de vuelta. Y él podría decir, pero un ratito Dios, yo tengo el derecho, y nosotros podemos decir lo mismo, tengo el derecho de ir con amargura, ¿no? No la puedo ni ver ahorita, dame un tiempito. O poder verlo con el sentido de rencor. Ese ya ni se merece, mi amor. O ese sentido también de autojusticia. Yo nunca hubiera hecho eso. Es terrible. Pero no vemos eso, mis hermanos. Dios le está diciendo, anda por otra vez. Vemos en el versículo 2 que Oseas va otra vez. Va otra vez. Es una imagen del amor de Dios. Nosotros lastimamos a Dios una y otra vez. Y Dios vuelve y vuelve y vuelve. Su amor es para siempre. Y cantamos esas canciones muchas veces, por si acaso. Pero a veces hemos pensado lo que estamos cantando. Su amor es para siempre. Esto está diciendo. Le lastimamos y su amor vuelve y vuelve, hermanos amados. Y esto es una imagen tan hermosa de ese amor fuerte de Dios que viene y te busca y te busca y te busca. Y el día de hoy, una vez más, tú no le buscas a Dios, Dios te está buscando a ti. Un erudito lo puso de esta manera y me encantó. Es por eso quizás que Oseas captura como ningún otro escritor la atención en el amor de Dios por sus elegidos. Él se niega a aliviar el dolor de la relación, sea por haciendo concesiones o abandonándolos, pero él sigue fiel, él se mantiene fiel a los infieles. Y veamos por qué es que esto está pasando y vemos al final del versículo 1. ¿Cuáles son estas infidelidades? Final del versículo 1, por favor miren en su texto. Dice, el Señor ama a los hijos de Israel a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Otros dioses hemos hablado ya un montón de veces, entonces no voy a pasar mucho tiempo ahí, pero cualquier cosa que se convierte en algo más importante de Dios, inclusive cosas buenas que les ponemos por encima de Dios, son esos dioses. Se llaman ídolos. Y pueden ser cosas buenas, hermanos. Les digo honestamente, libros que estoy leyendo ahorita, especialmente en el ministerio, te dicen, ten mucho cuidado que el ser pastor se convierta en tu ídolo. Ten mucho cuidado que tus hijos se conviertan en ídolos. Ten mucho cuidado que cualquier cosa que a veces Dios te ha bendecido, se convierta en algo que es más grande que Dios. Uno. Pero de ahí dice esta parte que me parece un poco chistosa, honestamente. Y se deleitan con tortas de pasas. La primera vez que leí dije, entonces Dios está enojado por el tipo de postres que como. Después dije, capaz que encuentro en algún lado donde alguien dice, ¿saben qué? Este es el tipo de dieta de Oseas y van a sacar un libro. Pero ese no es el punto, mis hermanos. No, Él te da la libertad de comer muchas cosas. Pero lo que está pasando, hermanos, es que en Cantar de Cantares, el libro que es sumamente erótico y lo estudiamos anteriormente aquí en La Fuente, en el capítulo 2, versículo 5, vemos que dice, sustentadme con tortas de pasas. Se creía en ese entonces que esto servía como un afrodisíaco. Además, David, en otro contexto, también sirve estas tortas de pasas cuando están celebrando una victoria del pueblo de Israel. Lo que está pasando una vez más, si recordamos, es que Israel se está olvidando de Dios y está mezclando un poquito de Dios con un poco de las costumbres de la tierra y empieza a mezclar las cosas. Entonces, si ponemos todo eso juntos, el punto es que estos pastelitos eran una imagen de que ellos querían adorarse a sí mismos. Era una idea de que estos pastelitos se usan en fiestas paganas en las cuales personas van y tienen relaciones o van y le cantan a un Dios que es ajeno, etcétera, etcétera.
Yo quiero algo carnal, yo quiero algo sensual y estos pastelitos son el camino para llegar allá. Como en cierta manera como se usan las drogas del día de hoy. Si quieres un buen tiempo tienes que ir por ese camino. Una imagen que me impactó muchísimo es un erudito que dijo lo siguiente. Dijo, esta es la imagen de una novia que no tiene ningún deseo de estar casada. No tiene ningún deseo de amarle a su esposo, no tiene ningún deseo de siquiera decir que este pacto matrimonial es importante, pero se pone el vestido y va a la fiesta porque dice, es que yo quiero ese pastel, es que yo quiero las bebidas, es que yo quiero que la atención esté donde mí. Y es la misma imagen, pero aún así Dios dice, chao. No, Él dice, voy otra. Esto es hermoso. Y de ahí llegamos al segundo punto, mis amados hermanos. Y es que no solamente que el amor de Dios es tan fuerte y es un amor que persevera, pero número dos, el amor de Dios es práctico. Y esto es tan importante en nuestro tiempo, porque ahora hablamos del amor como que es un sentimiento. He estado en consejerías en las cuales es, ¿y qué es lo que está pasando? Es que yo ya no siento amor por mi esposo o por mi esposa. Yo ya no siento. Antes yo lo sentía. Y ahí todo estaba bien, pero ahora que ya no siento ese amor, yo ya creo que tengo que irme. Hermanos amados, ¿qué tal si Oseas dice eso? Si hay alguien que no tiene por qué sentir amor por Gomer es Oseas. ¿Tú sientes amor por tu esposa prostituta que te sigue poniendo los cachos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sientes amor? No, para nada. Pero Dios le dice, y aún así vas a ir y vas a actuar. Oseas le da un mandato, recibe un mandato de Dios que es tan importante. Anda y actúa y ahora ayúdale a tu esposa que está en un momento tenaz. Y miren lo que dice el versículo 2. Dice, la compré, y eso es importante también que nos dice, y la compró. Es Oseas hablando. Y esto es interesante porque es la única vez en todo el libro que Oseas habla en primera persona. Está diciéndonos, esto es tan personal para mí. Esto es leer honestamente el diario de Oseas, para las personas que saben lo que es diario. Es algo súper personal. Yo no quiero que nadie más vea. Y Oseas nos deja ver en esto. Dice, la compré. Y miren, pues para mí, doble, la compré para mí, por 15 ciclos de plata. Y una vez más, siempre vemos el texto, no solamente lo que yo estoy diciendo, sino asegurarme de lo que estoy diciendo tiene que estar en el texto. Entonces, por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y aquí pasa algo muy interesante. Si una persona es esclava en ese tiempo, tú le podías comprar, pero tú le comprabas, y vemos eso en Éxodo 21:32, con 30 ciclos de plata. Él solo tiene 15, entonces, ¿qué está pasando aquí? Y si vamos más abajo, dice, por 15 ciclos de plata, la compré. Y la idea de la compré, esa palabra, se puede usar también para la idea de regatear. Entonces, lo que está pasando aquí es que Oseas está pensando, yo necesito ir y redimir a mi esposa, yo necesito ir y salvar a mi esposa. Tengo 15 y ahora pero cuesta 30, ¿qué más puedo dar? Y él le da toda esta parte de cebada también como para decir, ¿sabes qué? Aquí está todo lo que tengo, me cuesta todo, pero te lo entrego. Por favor, necesito a mi esposa de vuelta. Pero dense cuenta el camino de ir allá. Cuando yo leo esto me pongo a pensar, ¿qué pasaría en mi mente? Primero, no sabemos si Gomer siquiera quiere volver donde Oseas. Él podía llegar y decir, ve, aquí está todo, y yo decir, ¿y por qué me salgo? Yo estoy feliz aquí. Podría ser, basado en lo que vemos. No sería algo muy raro que pase eso, pero aún así él va y toma y se pone en ese lugar de vulnerabilidad para tomar la vulnerabilidad de alguien más. Y esa es la idea que tenemos aquí, y es un concepto teológico muy importante, hermanos. Y a veces cuando decimos concepto teológico, personas dicen, ay, qué aburrido. Pero la semana pasada aprendimos de la regeneración, que es clave para ser salvos, y aprendimos de la justificación. Y hoy aprendemos de lo que es la redención. Y la redención realmente es el comprar a un esclavo para sacarlo de su situación. El ayudar a alguien que cayó en gran dificultad por humillación. Miren un ejemplo, está en Levítico capítulo 25, versículo 25. Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. ¿Qué significa? Esa persona viene y paga para restaurar a esa persona. Y vemos eso en muchos lugares de la Biblia. Y este principio es muy importante porque alguien llega y paga lo que es necesario para remover la vulnerabilidad de otra persona, sea su humillación, sea su vergüenza, sea su esclavitud. Y si tú eres un creyente, ¿qué viene a tu mente en ese momento? Cristo.
Nosotros estábamos quizás en un lugar peor que Gomer, en el cual estábamos enamorados de nuestras cadenas, y estábamos felices siguiendo, como dice la palabra, en el camino de perversión. Estábamos muertos en nuestros pecados y Cristo nos redime. Mateo 20:28, creo que está en la pantalla. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, en redención por muchos. Efesios 1:7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. La lección, hermanos, aquí yo creo que es tan clara y tan hermosa. Primero, prácticamente, ¿es tu amor práctico? ¿O eres de las personas que yo te amo? ¿O ese amor no está llevando a acción? Y cada vez que pensemos en que no es ni práctico, ni nos lleva a acción, ni es de esa manera, pensamos en la cruz de Cristo, el cual dio a su Hijo unigénito para que tú y yo salgamos libres. Esto es hermoso. A Oseas le costó mucho el redimir a su esposa fiel. A Dios le costó mucho más darse a sí mismo, dar a su Hijo unigénito con el precio más alto de la humanidad, para que tú y yo seamos libres. Para que tú y yo podamos venir hoy y decir, gracias Cristo, gracias Cristo. Entonces, número 1, vemos que ese amor nos sigue. Número 2, vemos que ese amor es práctico. Y ahí nos empezamos a ir. Ahora ya estamos en este lado, vamos a empezar a ir ahora a este otro lado. Vemos que el amor purifica. Por favor, miren en los versículos 3 y 4 conmigo. Pensemos en esto antes de leerlos. Una vez que Oseas paga este gran precio, ¿qué esperas que Oseas haga? No importa, es lo que tú quieres. No. Vemos que esta acción que él hizo requiere un cambio y una expectativa que vamos a ver en estos dos versículos, en el versículo 3 y en el versículo 4. Y algo importante aquí, hermanos, para pensar un poco en cómo funciona esto, es que en un lado, el versículo 3 va a hablar a Gomer y el versículo 4 va a hablar a Israel. Y vamos a ver que va a haber palabras que unen esos dos versículos. Entonces, por favor, veamos el versículo 3 conmigo. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días. Vamos a ver lo mismo, quedarás conmigo por muchos días o quedarás por muchos días. Y lo que está diciendo aquí yo creo que no es sorprendente. Después de que Gomer ha estado en casa de muchas otras personas, lo que Oseas le está diciendo es, ahora quiero que te quedes conmigo, quiero que estés en mi casa. Ahora quiero que por favor actúes de acuerdo a esta nueva identidad que tienes. Y escuchen por favor. Le está diciendo, hermanos, tú ya no eres más una prostituta. Tú ya no eres más un infiel. Ahora tú eres mi esposa. Y quiero que estés conmigo. Y como esposa mía, tú tienes el honor y el amor de que yo soy tu esposo. Y esto es tan hermoso, hermanos, porque muchas veces como cristianos vivimos de tal manera que todavía nos vemos con esa perspectiva anterior, antes de Cristo. El día de hoy te animo a que digas de qué manera estás viendo tu vida. Y una vez más, necesitamos el contexto de la idolatría y que tenemos esa tendencia, pero aún así Dios nos ama. Además, número 2, no solamente le dice, la primera parte dice, te quedarás conmigo por muchos días, pero después le dice la parte 2 de este llamado, de esta expectativa, es, no te prostituirás ni serás de otro hombre. Yo creo que diríamos, lógico. Una vez que le dice, ahora estás conmigo, obviamente uno de los requerimientos es que no te vas a ir y te vas a ir a acostar con otros hombres, porque ahora eres mío, eres mía. ¿No es cierto? Y diríamos, tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque necesitamos ahora fidelidad. Pero miren lo que pasa ahora en el número 3, y esto es muy importante. Dice, y yo también seré para ti. No sé para ustedes, pero cuando leo eso es como que, ¿qué pasó? Es como que no entiendo, no suena fluido. ¿Alguien tiene la Reina Valera? ¿Qué dice la Reina Valera si es que alguien tiene la Reina Valera? Ni temerás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Y empezamos a ver un poquito de lo que realmente está diciendo. ¿Alguien tiene la nueva versión internacional? ¿Alguien ya tiene? Miren lo que dice. Ni yo te voy a tocar. Y realmente, literalmente, lo que está diciendo aquí la Biblia es lo siguiente. Está diciendo, no serás de otro hombre sexualmente, ni yo seré para ti por un tiempo. ¡Wow! ¿Cómo? A ver un ratito. Cinturones de seguridad, no entiendo qué está pasando. Lo que está pasando aquí es que son palabras fuertísimas para Gomer. Le está diciendo, le estoy poniéndote restricciones a la raíz de este problema que tú has tenido por tanto tiempo. Como prostituta es la manera en la que tú ganas dinero tener relaciones.
De la misma manera, si es más en casos de consejería, empiezas a ver que esa identidad se vuelve en ese andar en el cual esta persona está recibiendo su identidad de ser deseada por estas personas. Y de tal manera Dios nos ama y le ama. Aquí vemos el ejemplo que está diciendo, yo voy a poner restricciones exactamente en el lugar donde más te duele en este momento. Y no vas a tener relaciones ni con otros, obviamente, pero tampoco conmigo por un tiempo. Porque estoy buscando en este momento purgar tu corazón. Necesito purificarlo, necesito conectarlo a la expectativa que realmente se tiene de ti. Y esto es increíble para mí. ¿Por qué? Porque a veces cuando hablamos de que Dios me ama de todas maneras, el rato que alguien nos dice, está de que pongas un poco de restricciones. ¿Cómo? ¡Qué legalista! No, es que yo quiero disfrutar de Dios. Hermanos, vemos que el amor de Dios, pese a que hace todas esas cosas, también tiene un momento donde dice, debido a que yo te amé, debido a que yo di mi hijo por ti, está totalmente normal poner restricciones y decir, ¿sabes qué? Eso por este tiempo no está bien para mí. Es tan importante. Y miren, ahora ya vimos a Gomer, ahora vamos a ver las expectativas de la misma manera. Como él dice, va a ir restricciones para Gomer, ahora vamos a tener restricciones para Israel. Y miren el versículo 4, mismas palabras. ¿Por qué? Por muchos días, anteriormente vimos, te quedarás conmigo por muchos días, los hijos de Israel quedarán sin rey, y sin príncipe, y sin sacrificio, y sin pilar sagrado, y sin efod, y sin ídolos domésticos. Una vez más, de la misma manera como Gomer no podía correr a esos ídolos, de la misma manera Dios le está diciendo a Israel, tú tampoco vas a poder correr a esos ídolos. De la misma manera como Gomer buscaba su identidad en esas cosas y Dios le dice, por un tiempo nada de esto. De la misma manera le está diciendo a Israel, nada de esto para ti tampoco. Y tú puedes escuchar, en cierta manera, viéndolo de esa manera, el ¿cómo? ¿Por qué? Me pongo a pensar cuando te castigaban tus papás cuando eras chiquito. Pensemos en el día de hoy, un adolescente que le encanta el Facebook, le encanta estar en las redes sociales todo el tiempo y hace algo y la mamá o el papá le dicen, ¿sabes qué? Por un tiempo presta tu celular, presta el internet. ¡No! ¿Cómo te atreves a hacer esto? ¿Me amas? Siquiera me amas. Porque si tú me amarías, no me harías esto. Y entonces estamos riendo porque esa yo le dije a mi papá. Dios en su gran sabiduría sabe exactamente lo que es necesario para suavizar el corazón de su gente. Y en este caso es algo que nosotros diríamos, ¿por qué? Pero Dios es sabio. Es más, el ejemplo de los papás, nosotros diríamos, sí, pero fue un poco, porque no somos perfectos, pero Dios es perfecto. Y Él hace esto. ¿Qué son estas cosas específicamente? Vimos ya para Gomer. Veamos cuáles son estas cosas para Israel. Vemos una lista de algunas cosas. Lo primero que vemos es un rey y un príncipe. Por mucho tiempo el pueblo de Israel le pedía a Dios un rey. Danos un rey. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene rey menos nosotros. ¿Y se dan cuenta de lo que estaban diciendo? Tú eres nuestro rey ahorita, pero no queremos tú como rey. Queremos uno que le podamos ver. Uno de carne y hueso. No sé para ustedes, pero para mí cuando pienso en eso es como que Dios o presidente. ¡Presidente! No. Y interesante es de que muchas veces ese rey, ese príncipe, todos esos reyes, esas personas en liderazgo, fueron las personas que por sus alianzas políticas y por cosas políticas, fueron las personas que le ayudaron al pueblo de Israel a terminar dándose a otros pueblos. Y el día de hoy es interesante porque vivimos en un tiempo cargado políticamente mucho alrededor del mundo, sea en los Estados Unidos, sea en el Ecuador. Y muchas veces nosotros, honestamente, estamos buscando nuestra identidad en eso. Perdón, voy a decir algo que me van a odiar. Es que yo soy borrego, tú eres borrego. No, y nos peleamos por eso. Y está bien que tengas tu perspectiva, defiéndela, hazla bien, pero recuerda que nuestra identidad está en más que eso. Lo que va a pasar, hermanos, es que 25 años aproximadamente de cuando Oseas escribe esto, los asirios llegan a Samaria, la destruyen totalmente y acaban con el reino del norte de Israel, totalmente. Imagínate, después de pelearte por eso, después te toca arrodillarte a otras personas que son desde de otro lugar. Y desde ese entonces, Israel no ha tenido un rey.
Entonces un lado es lo político, ¿no? Y después de que él topa lo político, porque los israelitas estaban felices en recibir su identidad de los logros políticos y todas esas cosas, Dios va y le da la vuelta y dice, ahora vamos a hablar de lo religioso, mis amigos. Y dice, sin sacrificio, sin pilar sagrado, sin efod, y todas estas cosas, una vez más, topan el corazón espiritual y religioso de los israelitas, que suena tan lindo, ¿no es cierto? Pero nosotros vemos anteriormente en el capítulo 2, versículo 11, que los israelitas les encantan las fiestas religiosas. Para una ir a la iglesia, para un grupo de oración, para un viaje misionero, para cualquier actividad religiosa, ahí estoy. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Durante todo el tiempo vemos que ellos lo que están haciendo es decir, ¿sabes qué? Yo voy a pretender que te amo, Dios, pero en realidad lo que amo es otra cosa. Y dice, los sacrificios ya no eran para Dios. Vimos que dicen sin sacrificios. Sus sacrificios ya no eran para Dios, eran para Baal. Se están adorando delante de alguien más que dice, tú Baal eres el que realmente nos amas. Pero por si acaso digamos Baal, que se traduce como Señor, entonces mezclemos a los dos. Y Dios dice, nada de eso. Después dice los pilares sagrados. Los pilares sagrados, como vemos en Génesis 28, 18, eran un lugar para recordar donde Dios obró. Se los usaba para eso, para recordar la mano de Dios. Y ahora ponen pilares para celebrar a sus ídolos. Los efod eran un tipo de ropa que usaban los sacerdotes de Dios y también los corrompían. Y es por eso, hermanos, que yo creo que esta lista termina con un golpe final al final, porque miren lo que dice al final. Dice, y sin ídolos domésticos. Esto me hizo explotar la cabeza. Dios no va a compartir su adoración con nadie. Y pese que este pueblo está diciendo, pero míranos Dios, somos religiosos. Dios dice, no me estoy comiendo tu cuento. Yo sé dónde está tu corazón. ¿Por qué? Porque aquí vienes y me dices que me amas y asomas y haces las cosas religiosas. Pero ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes realmente en tu corazón? Su religiosidad, su espiritualidad, como la nuestra muchas veces, es el adorarle a Dios un día de la semana, en un momento en la semana, pero realmente nuestra vida no está centrada alrededor de Dios. Dios solamente se convierte en una parte de nuestro reino. Y a mí me pareció tan interesante ¿cuáles son esos ídolos domésticos que tenemos? ¿Cuáles son esos ídolos domésticos que tenemos, hermanos? Gracias. Podríamos empezar, antes de llegar, ustedes se me están adelantando, pero muy bien. Antes yo diría que quizás algunos de nosotros podríamos decir, sabes, anteriormente, yo entiendo esto, porque yo tenía un santuario en mi cuarto, o sea, tenía un santuario en mi casa donde poníamos las velitas y los santitos, y a veces a uno hasta le dábamos de cabeza para que ojalá se case mi ñaña. Entonces eso, ¿cacha? Entonces teníamos todo eso listo. Y diríamos, yo ya no hago eso, entonces yo ya no tengo esos ídolos del hogar. Pero como dijeron algunos hermanos, tenemos tantos otros ídolos. Un ídolo aquí. Nuestra vida, tú ves, hay un video en Facebook ahorita que ves personas en una ¡pah! Contra un poste. Y nos reímos, pero al mismo tiempo, ¿cuánto este ídolo nos controla nuestro día? La televisión, cada 4 años. En tiempo de mundial, que se dañe la flat screen. Chuta. Hermanos, y es chistoso hablar un poco de esto, pero en realidad se dan cuenta de que estamos cambiando a un iPad, un iPod, un Samsung Galaxy, por la gloria de Cristo. Por la gloria de Cristo. Honestamente, en nuestro tiempo quizás es un pasaporte. Especialmente en una congregación como la nuestra, que hay muchas personas viajando. Honestamente, tu identidad no está en Dios, está en que mi pasaporte, si vieras, tiene tantas estampas. Hermanos, yo he visto en mi propio corazón, desde un celular, desde lo que sea. Les voy a contar una historia que estaba dudando contarla porque es bien personal. Pero hace unos años nos mudamos, la familia de Marisita se mudó a Arizona, a Phoenix, Arizona. Y después de ver que ellos se habían mudado allá, yo fui, chequeé dónde estaba. Y a mí me gusta, como ustedes saben, hacer un poco de deporte. Y me di cuenta que uno de los gimnasios más importantes del deporte que me gusta hacer quedaba 20 minutos de la casa de mi suegra. Yo feliz de ir a ver a la suegra. Entonces ahí, lo que yo dije fue, qué chévere. Entonces yo le había pedido a mi esposa de que por Navidad ojalá me pueda comprar un kimono, que es un gi en nuestro idioma. Entonces
Entonces yo era feliz con yo estaba esperando porque dije, entonces el próximo año yo llego allá y entreno con estos manes. Es más, yo fui a ver una vez ese gimnasio y entré y regresaba a ver y veías las personas que están hasta en televisión. Y era como que, wow, entrenar con ellos. ¡Qué maestro! Entonces dije, bueno, entonces yo tenía todo planificado, nos vamos en este día, tengo el chance de entrenar por 6 semanas ahí, 6 semanas está muy bien, voy a subir mi nivel, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, planifico, entonces este tiempo voy a hacer, y les estoy diciendo full honesto, voy a entrenar esto, voy a hacer un poco de cardio, porque yo soy flaquito, pero en Estados Unidos son grandotes, entonces necesito ser bien ágil y fuerte, entonces tenía todo el plan, y llegué a 3 semanas antes del viaje. Y mi rodilla me empezó a molestar. Y yo fui donde el doctor, y el doctor me dijo, no, sabes que no es nada malo, pero necesitamos hacerte un procedimiento. Entonces me pusieron ahí una aguja de este color, ya listo. Y yo me senté con el doctor después de eso y me dijo, ¿cómo estás? Y yo le dije, muy bien, doctor. Yo esperaba que él me diga, en 3 semanas puedes entrenar. Y él me dice, ¿qué pasa? Y después empezamos a hablar y yo le dije, entonces no puedo entrenar. Y me dice, no, tú no puedes entrenar, creo que era por 2 meses. Y yo, 2 meses, entonces pensé la currícula, 1, 2 semanas, 6 semanas. Puedo empezar a entrenar el día después que tenía que volver de la casa de mi tía. ¡Ah! Pero estoy esperando el poder entrenar, por favor, ¿pero por qué? Y Dios, por favor, ayúdame a que me mejore la rodilla, ayúdame a que me mejore la rodilla. Pero se dan cuenta, este es su pastor, no contarán a nadie afuera. Pero hermanos amados, me doy cuenta cómo este kimono que es tela se convirtió en un ídolo para mí. Y es tan fácil hacerlo. Y les digo por qué, porque quizás podemos venir aquí y decir, no, es que nadie más tiene ídolos, todos tenemos ídolos. Hay personas que cuidan su carro como un ídolo. Cuidado, te vayas a subir de esa manera. Les tuneas, le haces lo que sea. Tienes tu teléfono, tienes una java de cerveza, tienes tu cable, tu DirecTV, tu computadora, tu Wi-Fi. Y podemos seguir en adelante. El día de hoy Dios te está diciendo, y esto es hermoso de Dios, mis hermanos, porque cuando Dios nos ama, lo que Él está diciendo aquí es, yo sé que tú vas a salir corriendo ese ídolo y no te lo voy a permitir porque te amo. Y yo me peleo con Dios cuando Él hace eso. No me gusta. No sé a ustedes, ¿les gusta a ustedes cuando hace eso? Pero Él lo hace porque nos ama. Y Él no va a dejar que nosotros compitamos con su gloria. Hermanos amados, para ponerlo de otra manera, de otra perspectiva, ¿qué pasa si tú compras algo y tú llegas y ahorras y te sacas del aire, trabajas y ahorras algo y vas a la tienda y le dices, aquí está el dinero, deme, y el Señor regresa, ya, chévere, ya. Lo que le compré, por favor. Ah, no, después te voy a dar. ¿Cómo? Me tienes que dar porque es parte de la transacción, ¿no es cierto? Dios nos compró con la sangre de su Hijo y muchas veces nosotros después de que Él nos compró le decimos, Dios, ahora sí, esto de la santidad y eso de buscarte a ti, después. Es imposible. Si entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, no lo hacemos para ganarnos la salvación, pero como una respuesta a lo que Cristo hizo por nosotros, empezamos a cambiar. Y algunas áreas son difíciles cambiar y lo entendemos y por eso la gracia de Cristo está ahí y podemos seguir caminando y caminando y caminando. Pero la expectativa es que una vez que Dios nos ama, empezamos a cambiar y Él va a ser muy, muy celoso de que queramos dar nuestro corazón a otras cosas. Y a veces nos permite que vayamos para allá y eso nos termina lastimando más. Hermanos, 1 Corintios 6, miren lo que dice, pues por precio habéis sido comprados, gran precio, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tito 2, versículo 14, hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya y celoso por buenas obras. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estamos uniendo. No puedes quedarte diciendo, es que yo soy un relajo, yo soy Gomer, etc. Y tampoco puedes decir, es que yo soy perfecto. Pero es los dos juntos, hermanos. Y es por eso que el último punto de nuestro sermón el día de hoy dice, el amor promete restaurar. Y llegamos a la recta final de este pasaje bíblico y vemos que el amor de Dios está marcado con la promesa de restaurar. Yo es más, quizás cambiaría el punto al poder a restaurar. Estamos usando pez, el poder para restaurar. Miren lo que dice el versículo 5, por favor, acompáñenme. Dice, después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey.
y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. El enfoque primero es volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. La palabra para volverán tiene la misma base en el hebreo para la palabra para arrepentirse. Entonces lo que está diciendo es que después de un tiempo de limpieza donde parece que Dios no está ahí, Israel, yo creo, volverá a Dios en arrepentimiento y volverá a buscarle realmente. Y esto me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque el día de hoy, si tú hablas con muchas personas judías, una vez en mi clase de misiones en los Estados Unidos, a mí me mandaron a ir a pasar un tiempo en un lugar donde los judíos adoran y a preguntarle a la gente. Le digo, ¿y qué opinas de Jesús? Y nadie de ellos le veía como el Mesías. Y vemos aquí que dice, termina diciendo aquí, porque verán al Señor su Dios y a David su rey. Y estamos hablando exactamente de esto. Este versículo habla de que los israelitas van a buscar a David su rey, que esa es una referencia al descendiente de David, al rey de reyes, al Señor de señores, a Jesucristo, al segundo David, al David que va a reinar con todo. Y esto es muy importante, hermanos, y esto va a pasar, yo creo, al final del tiempo. Y tú quizás digas, bueno, Jota, pero si levantamos la mano, ninguno de nosotros somos israelitas, a menos que seas de la nueva cristianismo moderno, que ahora todo el mundo dice que viene de judíos. Ustedes saben a lo que me refiero. Pero tú dirías, pero no somos. Pero, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Y tiene mucho que ver contigo, porque lo primero que aprendemos aquí, hermanos, es que Dios es fiel. Dios es fiel, porque Dios va a mantener la promesa que les hizo a Moisés, a Abraham, a todos ellos. Va a mantener esa promesa pese a que los judíos le han tratado tan mal a Dios. Yo creo que eso es lo que dice el texto. Además, otra segunda aplicación rápido de eso antes de llegar a nuestra conclusión es que tenemos que llegar a este tipo de versículos con mucho agradecimiento. Cuando dice ahí, te quedarás por muchos días, porque por muchos días los hijos de Israel se quedarán sin algo. Debido a que hay esos muchos días, hermanos, durante esos muchos días es donde la gracia del Señor ha sido tan buena que ha extendido esa relación, esa salvación ahora a nosotros que somos gentiles, para traerle más gloria a Dios. Y eso es algo hermoso que deberíamos ver y decir, wow, qué hermoso que Dios tenga un plan tan completo, tan hermoso. Y puedes leer más de eso si quieres en Romanos 11, que no tenemos tiempo de verlo ahora. Pero para terminar y para hacerlo muy aplicable, hermanos, quiero que se den cuenta de algo. Versículo 1 y 2. Versículo 1, perdón. Empieza hablando de Gomer, termina hablando de Israel. Versículos 2 y 3 habla de Gomer. Versículo 4 habla de Israel. Versículo 5 no hay Gomer, pero sí habla de Israel. ¿Por qué no está Gomer ahí? Yo personalmente cuando veo eso, yo me pongo a pensar, ¿qué pasó con Gomer? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó cuando él le ve a su esposo que saca todo lo que, porque ella le conoce bien a él, y se saca todo el dinero que tiene, le da todo lo que puede y da el sacrificio para poder restaurarle a ella? ¿Cómo se sintió? ¿Se sintió agradecida? ¿Se sintió humillada? ¿Se sintió arrepentida? ¿Se sintió, no, mejor ándate? ¿Qué es lo que hizo Gomer? No sabemos. Porque Dios no quiere que sepamos. ¿Por qué? Porque tú y yo somos Gomer. Porque ¿qué importa lo que hizo Gomer? Lo que importa ahorita es qué es lo que tú vas a hacer con este mensaje. Tú eres Gomer, yo soy Gomer. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder cuando nos damos cuenta de este amor que persevera, este amor que es práctico, este amor que purifica, este amor que tiene el poder para restaurar? ¿Cómo vas a responder el día de hoy a ese mensaje, mi amado? Y honestamente Dios ya nos da la respuesta aquí. Lo vemos en la última frase. A veces cuando nosotros vemos el amor de Dios, decimos, ¿cómo vas a responder al amor de Dios, a la bondad de Dios? ¿A quién es Dios? Personas dirían, ¿sabes qué? Él es bueno, entonces lo voy a pensar después. Miren cómo termina nuestro versículo del día de hoy, con unas palabras escalofriantes en cierta manera, porque miren lo que dice, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Esta palabra tembloroso me encantó. ¿Por qué? Porque esta palabra tembloroso es como una moneda de dos lados. En el un lado tienes el temblor del asombro
Yo creo que ese es el asombro de muchas personas aquí que van a llegar a ese día y van a decir, yo estoy asombrado, Dios del universo, de que tú le hayas redimido a este Juan Fernando Moncayo, a este, pon tu nombre ahí, que era un relajo total, que estaba tan enamorado de tantas otras cosas que no eran lo que tú querías para mí, y estaba dándome a todo ese tipo de cosas, y estoy con un asombro increíble de que tú me hayas buscado y me hayas salvado a mí, y es por eso ahora que quiero vivir para ti, ese asombro. Pero no se acaba ahí. El otro lado de la moneda, traducido con esa palabra que dice ahí, tembloroso, tiene la idea de terror. Increíble terror. Y eso me parece increíble también el pensar de que tú puedas decir, acudirán con terror al Señor y a su bondad. ¿Por qué vamos a acudir con terror a la bondad de Dios? ¿Por qué? Por lo mismo. Porque el momento que tú te das cuenta de que Dios te ha hecho una apertura tan hermosa, con todo su amor, con toda su paciencia que Él promete, con todo lo que Él da, y tú dices, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Tienes para qué estar aterrorizado. Porque lo que estás haciendo es escupirle en la cara al Dios del universo. El decirle, a mí lo que tú me estás dando, Dios, no me importa y no es para mí. Y es por eso que la palabra de Dios dice claramente que puedes llegar con asombro como su hijo. Puedes llegar con terror como su enemigo. Y hermanos amados, tú no quieres ser enemigo de Dios. Y la única manera de ser amigo con Dios es mediante la cruz de Cristo. Y ese es el mensaje que predicamos aquí cada semana. Y esa cruz de Cristo no solamente es la cruz que te lleva a la salvación, pero es la misma cruz de Cristo que diariamente tú celebras. Porque tú sabes, volviendo a los dos lados, que en el un lado Él murió por mí. Pese a que soy un relajo, pese a que semana a semana no hago las cosas perfectamente, Él murió por mí. Pero no me voy a quedar ahí, porque su amor me llama a vivir de una manera distinta. Y esa cruz es la que celebramos hoy. Y esa cruz es por lo que tenemos ahora los elementos cada semana al lado nuestro. Porque cada uno de nosotros debe llegar cada semana y decirle, Dios, gracias por esa cruz. Gracias porque me estás cambiando. Y el día de hoy, una vez más, no es un show de aquí, de mí, de darles una predicación, sino qué vas a hacer tú con este mensaje. En inglés dicen, the ball is in your court. Ahora tú tienes la pelota, ¿qué vas a hacer con ella? El Señor te está llamando el día de hoy a arrepentirte y a caminar con Él. Te está llamando el día de hoy a celebrarle a Cristo por lo que Él te ha dado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu cruz. No hay más que decir, Padre, que el día de hoy tú obres en la vida de estas preciosas personas que has traído el día de hoy y les muestres la gloriosa cruz de Cristo, sea para recordarnos los que te conocemos, o sea hoy para arrepentirnos los que no te conocemos, Padre. Y Padre, si es que personas no te conocen, que no salgan el día de hoy sin experimentar tu amor y entender quién eres tú. En nombre de Cristo Jesús te pido por este tiempo. Amén.